Bienvenidos una vez más al Camino Espartano, el destino donde la historia y las aventuras nunca se detienen. Un viaje en el tiempo descubre la historia de la esquina de Plaza España, en Caracas. En este video exploraremos la fascinante historia de la esquina de Plaza España, un lugar emblemático en la ciudad de Caracas que ha sido testigo de importantes eventos históricos a lo largo del tiempo. Desde su construcción hasta la actualidad, la esquina de Plaza España ha sido un lugar de encuentro para los ciudadanos de Caracas y un punto de referencia en la ciudad. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir la historia de este lugar icónico en Caracas. Es hora de caminar juntos en el Camino Espartano, explorando historias y secretos que están por conocerse. Hechos que dieron origen y popularidad a la esquina. Cuenta la leyenda que la madre de una niña estaba molesta con su hija por el simple hecho de haber nacido mujer. La historia cuenta que la mujer recurrió a la magia negra para lanzar una maldición sobre su propia hija. La maldición supuestamente causó la muerte de la niña. Como consecuencia, según la narración popular, el diablo se la llevó antes de ser sepultada. Desde entonces, la esquina se conoció como Cerrito del Diablo. También se ha dicho que el espíritu de la niña ha rondado por la zona y muchos aseguran haber visto su figura en las noches oscuras que cubren la esquina. Aunque algunos piensan que se trata de simples rumores, otros creen que algo muy siniestro se oculta en la historia de esta esquina. Para acallar esta leyenda, un fraile franciscano que paseaba por la zona en el siglo XVIII descubrió que la tierra donde se ubica la esquina del Cerrito del Diablo estaba bendecida con una gran cantidad de claveles. Aunque la leyenda del Cerrito del Diablo todavía se mantiene viva en algunas historias y rumores de la zona, la mayoría ha olvidado el antiguo nombre de la esquina, dando paso al nombre que le dio el fraile franciscano. Orígenes de la esquina de la Plaza España. El Cerrito del Diablo pasó por varias transformaciones antes de convertirse en Macuro. En 1905 se levantó un monumento para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón y poco a poco la zona empezó a llamarse Macuro, en honor al navegante genovés. A pesar de ello, la leyenda de la niña maldecida y la historia del diablo que se llevó su cuerpo siguieron circulando en la zona. En 1946, Plaza España se convierte en el nuevo nombre de la esquina que había sido conocida previamente como Cerrito del Diablo, Cerrito de los Claveles y Macuro. Para celebrar esta nueva era, se colocó en el centro de la pequeña plaza un busto de Miguel de Cervantes, el autor de la icónica novela Don Quijote de la Mancha. Con el tiempo, la plaza se convirtió en uno de los lugares más visitados de la ciudad. Hoy en día, aunque el busto de Cervantes ha desaparecido, la Plaza España sigue siendo un lugar popular para los turistas y los ciudadanos por igual, con una gran variedad de tiendas, restaurantes y cafeterías. Como anécdota personal, para la década de los años 80, al frente de la pequeña plaza, queda una fábrica de corbatas muy popular para la época, de nombre Astra. Allí yo compraba mis corbatas para trabajar para la compañía de Crédito Unión. Lugares de interés turístico cercanos a esta esquina. Como ya hemos mencionado en videos anteriores, esta zona cuenta con muchos lugares de interés para visitar. Si no has visto estos videos, te invito a ver la lista de reproducción Las Esquinas de Caracas, para que los disfrutes. Pero aún quedan varios lugares que se pueden visitar cercanos a esta esquina. El Mercado de las Flores de San Luis, 1963. Se concluye la construcción de los 780 metros cuadrados del mercado, en San Luis, al final de la avenida Fuerzas Armadas. Edificado para los floricultores de Galipán, levantado en el mismo sitio donde venían estos cultivadores para efectuar la venta de las variedades de las flores traídas del Cerro del Ávila. El mercado es considerado Patrimonio Cultural de Caracas desde el 20 de enero de 1997. Por decisión del Consejo Municipal del Distrito Federal. En el 2005 se ratificó esta declaración y posteriormente se incluyó a la esquina de San Luis dentro de los lugares considerados Patrimonio Cultural de la ciudad. ¿Quieres otra leyenda?
el doctor Canoche. Amante de su trabajo y de su buen corazón, el doctor Canoche atendía a pacientes pobres y no les cobraba, por lo que se hizo conocido por ser caritativo. Asimismo, la epidemia de cólera que azotó la región durante esos años lo llevó a querer luchar en contra. ¿Quieres conocer más sobre la historia del Parque Nacional El Ávila, sus haciendas, lugares de interés y sobre todo sus leyendas? Comparte este video con tu familia, amigos y conocidos tantas veces puedas para que supere la cifra de 5.000 visualizaciones y me comprometo a realizar una serie sobre nuestro querido cerro, el Sultán de Caracas, El Ávila. ¿Conoces algún lugar en tu ciudad que tenga una historia interesante y que pocos conozcan? ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de los espacios públicos en la historia de una ciudad? ¿Crees que es importante que se conserve la arquitectura y monumentos antiguos de una ciudad? ¿Por qué? Si pudieras regresar en el tiempo para visitar cualquier época de la historia de tu ciudad, ¿cuál elegirías y por qué? Comparte con nosotros tus conocimientos y juntos descubriremos la riqueza de nuestro patrimonio cultural. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre Ospino, un tesoro oculto en Portuguesa. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido como este. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda. Siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.